Bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un feliz sábado para todos y cada uno de ustedes donde se encuentren. Esta tarde vamos a llevar el estudio bíblico, profético, y vamos a continuar donde justamente nos quedamos. Estamos estudiando el libro de Daniel, capítulo 7. Vayamos al libro de Daniel para poder dar lectura a las siguientes citas. Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7. Allí encontramos a un poder llamado cuerno pequeño. Daniel capítulo 7, versículo 8. Dice: estando yo contemplando los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño subía entre ellos. Estamos prácticamente dedicándonos al estudio de este cuerno pequeño. Y habíamos visto ya algunas cosas acerca de él, como por ejemplo su levantamiento. Justo la Escritura decía lo siguiente con respecto a este poder. Vuelvo al versículo 8. Dice: vi un cuerno pequeño que subía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Vamos a volver a recordar más adelante un poquito también acerca de esto. Lo cierto es que solamente para poder tomar en consideración como base, este cuerno pequeño se levanta cuando 3 de los 10 reinos bárbaros, habían caído. Habíamos visto que estos reinos eran los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Así que al contemplar el tercero de ellos, los ostrogodos, vimos también que este cayó en el año 538 después de Cristo. Es entonces que era el año, de acuerdo a las Escrituras, en que debería aparecer un nuevo poder, y que la Escritura, de acuerdo al libro de Daniel 7, 20 y 21, tendría que ser distinto de sus compañeros. Y obviamente sabemos que estos poderes eran netamente políticos. Y si tendría que haber una distinción, vamos a ver, de acuerdo a la presentación bíblico-profética, que este poder que se levantaría era un poder netamente religioso. Bien. Acerca de este poder se habían dicho algunas cosas. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano, hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Bien. Estamos, entonces, en esta introducción, tratando de ver acerca del poder que vamos a estudiar en esta tarde, que vamos a tratar de conocer un poco más, porque ya vimos algo en relación al mismo, y que también voy a hacer mención justamente al inicio de la parte de este tema. Vamos a, en nuestros lugares, para poder adentrarnos en el estudio de este tema profético, pedir en oración a nuestro Dios su bendición y el poder de su Santo Espíritu. Vamos a postrarnos reverentemente para poder orar en nuestros lugares. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre en las alturas del cielo. Te rogamos, Padre bendito, en esta tarde, tu compañía y tu protección. Te suplicamos, oh Señor, que tú puedas darnos sabiduría e inteligencia, que sea tu Santo Espíritu el que nos asista para poder entender y comprender tu santa palabra, para poder tener la sabiduría que tú requieres para el entendimiento de cada uno de tus principios establecidos a través de tus sagradas Escrituras. Acompáñanos, Padre bendito, en esta tarde. Guárdanos y protégenos de todo mal, pues te lo suplicamos esto confiando plenamente en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos en una zona un poco calurosa, así que voy a pedir muchas disculpas por lo que voy a hacer. Bien, ahora sí, vamos a continuar. ¿Qué es lo que presenta las Escrituras con respecto a este poder? La primera parte, hemos estudiado, era aquella que decía: y hablará palabras contra el Altísimo. Para este estudio habíamos hecho una cuestión comparativa,
entre Daniel capítulo 7 y Apocalipsis 13. Y habíamos encontrado en su momento en ese estudio, que ambos poderes eran lo mismo. A pesar de que uno estaba simbolizado por un cuerno pequeño, en el caso de Apocalipsis estaba simbolizado por una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Y sin embargo, cuando uno veía las características que poseían ambas y comparaba esas características, encontraba que se trataba de un mismo poder. De un mismo poder. Luego la Escritura seguía diciendo lo siguiente: y a los santos del Altísimo quebrantará. A los santos del Altísimo quebrantará. Y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Bien, ahora vamos a ver qué es lo que presenta con esta parte de las Escrituras. Aquí he hecho un breve resumen de aquello que nosotros ya habíamos estado conociendo. Solamente para recordar nuevamente esto. Hemos comparado bíblicamente en el estudio relación entre Daniel y Apocalipsis al llamado cuerno pequeño con la primera bestia de Apocalipsis 13, aquella que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, que en apariencia nada tenían que ver la una con la otra, nada en apariencia, solo en apariencia, pero que realmente, de acuerdo a un estudio bíblico que en este caso tituló Relación entre Daniel y Apocalipsis, eran lo mismo. Y encontramos características que eran, en ambos casos eran similares. Tal es así que si Daniel presentaba lo siguiente, como hablará palabras contra el Altísimo, en el libro de Apocalipsis encontramos lo mismo acerca de lo que es la bestia, la primera bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, la primera bestia de Apocalipsis 13. Segundo, vimos que la Escritura decía: a los santos del Altísimo quebrantará. De acuerdo a Daniel capítulo 7, 21 decía lo siguiente: y yo veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, algo que se encontraba también en el libro de Apocalipsis 13. Así que hasta aquí 2 características que se dan entre ambos, idénticas. Tercero, pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, tercera característica. Y cuarta, serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Bien. Como dije, la primera de estas ya estudiamos. Hablará palabras contra el Altísimo, y el tema que nosotros conocimos en su momento titulaba las blasfemias del cuerno pequeño. Ahora, al estudiar esta segunda parte que vamos a ver, vamos a relacionar 2 cosas presentadas aquí, 2 cosas, porque están estrechamente vinculadas, tal como lo vamos a ver incluso a través del estudio. Se va a ir demostrando cada vez más y más fehacientemente a través del estudio. Acá dice: a los santos del Altísimo quebrantará. Y finalmente dice: y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando la Escritura presenta serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo, no se estaría refiriendo a pensar en cambiar los tiempos y la ley de Dios, ni tampoco a lo que es hablaría palabras contra él, porque no tendría sentido decir: hablará palabras contra el Altísimo y entregados serán en su mano. No. Con el que cuadra perfectamente es con el segundo, cuando dice: a los santos del Altísimo quebrantará y serán entregados en su mano hasta tiempos y la mitad de un tiempo. Así que entre ambos vamos a ver que existe una relación estrecha, vinculante, de tal manera que vamos a llevar el estudio de ambos en forma conjunta. Repito, hablará palabras contra el Altísimo, es el tema que estudiamos titulado las blasfemias. Ya lo estudiamos, donde vimos en qué se daría esa forma de hablar contra Dios, contra el Altísimo, que presentaba tanto Daniel como Juan en el Apocalipsis, las blasfemias, tema que ya estudiamos. Luego, estamos viendo ahora, haría guerra contra los santos y tendría poder por tiempos y medio tiempo, porque la Escritura dice que a los santos del Altísimo quebrantaría y serían entregados en su mano por tiempos y la mitad de un tiempo. Así que ese quebrantamiento, esa obra de querer acabar con los santos, implicaría un periodo de tiempos y medio tiempo. Así que
A estas dos vamos a abocarnos en esta tarde. La cuarta de ellas vamos a dejarla para un estudio posterior. Pensará en cambiar la ley de Dios. Pensará en cambiar la ley de Dios. Bien, veamos entonces de qué se trata nuestro estudio profético de esta tarde. Noten, vuelvo a recalcar esto y a recordar. Vamos a estudiar estas dos presentaciones que hace el libro de Daniel, que las dividimos en 4, que es hacer guerra contra los santos y luego tener poder por tiempo, tiempos y medio tiempo, pero que vamos a ver que están ambas estrechamente vinculadas. Estrechamente vinculadas. Bien, ¿qué es lo que presenta la palabra de Dios con respecto a esto? Antes de poder dar continuidad a nuestro estudio, para poder tener una idea clara acerca de lo que vamos a ir tratando y que no quede la menor duda en manera alguna acerca de lo que vamos a considerar, porque vamos a utilizar conceptos que nos van a ayudar para poder agarrar y hacer que se pueda tener un entendimiento mucho más cabal del estudio profético que vamos a llevar. Estos conceptos nos van a ayudar a poder ver si hay relación entre una cita y otra, si los eventos tratan de lo mismo o si los eventos agarran y se relacionan con otros eventos. ¿Correcto? ¿Qué conceptos vamos a ver? El primero de ellos es el nuestro, no el de nuestro estudio. Tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. ¿De dónde lo extraemos? Daniel 7:25. Lo estamos extrayendo de Daniel capítulo 7, versículo 25. Donde la Escritura nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley de Dios, y serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Ahí tenemos entonces el periodo. No nos olvidemos que el estudio de esta tarde, el estudio en el que estamos embarcados, es tiempo, tiempos y medio tiempo. Es el estudio. Vamos a ver que este periodo tiene otros nombres que nos van a servir para poder llevar un entendimiento mucho más cabal de la profecía. Ahora, sobre la base de este nombre, tiempo, tiempos y medio tiempo, que ya es el punto central de nuestro estudio, veamos un segundo nombre. Este segundo nombre, ¿de dónde lo conseguimos? Porque nos va a ayudar. Estos nombres que estamos tomando no los estamos tomando al azar, ¿no? No los estamos tomando porque de pronto, de repente cuadra. Estos nombres los tomamos con un propósito de poder comprender y entender qué es lo que presenta la Escritura, sabiendo que los nombres que estamos tomando son totalmente y estrechamente vinculantes, están relacionados y que tienen el uno que ver con el otro. Por eso en este caso le hemos puesto nombres del periodo tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Por qué? Porque podemos haber visto en la Biblia que se habla del tiempo, tiempos y medio tiempo, pero no sabíamos lo que vamos a ver en esta tarde como que poseía otros nombres, ¿no es cierto? Otros nombres. Veamos el segundo nombre. Tiempo, tiempos y medio tiempo es nuestro nombre base. En el libro de Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 12:6 se encuentra una cuestión muy peculiar presentada por las Escrituras, pero que de ninguna manera ha sido una cuestión también que se ha dado al azar. Cuando uno lee las Escrituras se da cuenta que Dios tiene los propósitos bien definidos, que si de alguna manera Dios agarra y describe algo que Juan en este caso, a través de visión, Dios describe a través de visión al profeta, él agarra y lo comienza también a notar, encontramos lo siguiente, que lo que fue dado en el versículo 14 está estrechamente vinculado con lo que fue dado en el versículo 6 y en el mismo orden, para sorpresa nuestra. Es sorprendente la presentación bíblica que se hace en esta parte. Veamos, mientras Apocalipsis 12:14 dice lo siguiente, Apocalipsis 12:14, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto, a su lugar donde es mantenida por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Cuando vamos a Apocalipsis 12:6, encontramos que la Escritura presenta ahora lo siguiente. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar aparejado de Dios, para que allí la mantengan por 1260 días. Si nosotros fuésemos solamente lectores superficiales de las Escrituras, de repente no encontramos nada. Pero cuando cumplimos con el propósito que Dios da en su palabra, Nehemías 8:8, que hay que leer las Escrituras poniendo todo el sentido en ellas, vamos a ver que la cosa cambia.
vamos a ver que las cosas se comienzan a reordenar, a estructurar y a dar un entendimiento a aquello que nosotros comenzamos a escudriñar. ¿Qué encontramos en ambas citas? Veamos, y para que podamos tener una idea clara, lo he separado aquí, lo he extraído. Encontramos que en el versículo 14 dice una mujer. Versículo 6, y la mujer. Versículo 14, huye al desierto. Versículo 6, huye al desierto. Versículo 14 nuevamente, para ser mantenida. Versículo 16, para que la mantengan. Así que en ambos casos se ve una mujer que va al desierto para ser mantenida. Una mujer que va al desierto para ser mantenida. Así que está hablando de un mismo evento. Está hablando de un mismo suceso y obviamente profético. Está describiendo un mismo suceso y un mismo evento en ambos casos. Solo que lo que sorprende es que en el libro de Apocalipsis 12:14 se nos habla realmente de un periodo de tiempo, pero que allí le dice por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Mientras que en el caso del versículo 6 dice por un periodo de tiempo el cual es 1260 días. Así que de acuerdo a esto, si una mujer huye al desierto para ser mantenida por tiempo, tiempos y medio tiempo, sería lo mismo que una mujer que huye al desierto para ser mantenida por 1260 días. La comparativa bíblica no da lugar a dudas. La presentación de ambos versículos dados en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, están hablando de lo mismo, solo que en el versículo 14 se nos dice por tiempo, tiempos y medio tiempo, y en el versículo 6 por 1260 días. ¿Cuál sería nuestra conclusión, por lo tanto, de acuerdo a la presentación bíblica? Que si una mujer huye al desierto y para ser mantenida por tiempo, tiempos y medio tiempo, sería lo mismo que una mujer huye al desierto para ser mantenida por 1260 días. Finalmente, tendríamos que tiempo, tiempos y medio tiempo, igual 1260 días. Todavía no estamos viendo en qué consiste este periodo profético. Solamente estamos haciendo relaciones de conceptos para poder comprender. Así que sin lugar a dudas, el tiempo, tiempos y medio tiempo que acabamos de ver, también le podemos decir a este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo, los 1260 días. Son lo mismo. Es indudable el hecho de poder ver esto en las Escrituras y agarrar y querer decir que ya sería totalmente desvergonzado el hecho de querer agarrar, rebatir y refutar y decir que no se trata de lo mismo. Manos, estamos llevando un estudio un tanto pausado para que podamos tener una comprensión y saber de dónde los eruditos, los que predican el mensaje, llevan la palabra, misioneros, qué sé yo, abocados a esto, presentan estas cosas que muchas veces muchos no las entienden. Bien, hemos visto por lo tanto que el tiempo, tiempos y medio tiempo tiene un segundo nombre, los 1260 días, bíblicamente hablando, ¿correcto? Bien, además tiene otro nombre. ¿Cuál es este otro nombre? Daniel 12:7. ¿Qué nos dice las Escrituras? Y lo comparamos con el capítulo de Daniel 7:25, que es nuestro texto base. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lienzos, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el viviente en los siglos que sería, y acá está el periodo que nosotros estamos estudiando. Lo que estamos viendo es qué otros nombres tiene este periodo para poder saber de qué se trata cuando estudiemos una u otra profecía y qué relación hay entre las profecías que vamos a llevar en nuestro estudio. Será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y noten lo que sigue diciendo. Y entonces, cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. Así que bíblicamente en este periodo de tiempo se vería un esparcimiento del escuadrón del pueblo santo. En este periodo, y cuando se acabare este esparcimiento, entonces también cerraría su periodo de tiempo, el tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Correcto? Porque dice, será por tiempo, tiempos y medio tiempo. Y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Bien. Pero cuando vemos Daniel 7:25 y se habla de ese mismo periodo hasta tiempo, tiempos y medio tiempo serán entregados, ¿quiénes? Los santos del Altísimo hasta tiempo, tiempos y medio tiempo, está relacionado con lo que la Escritura presenta en el capítulo 12, versículo 7. ¿A quién se afecta en el versículo 7? Al pueblo de los santos. ¿A quién se afecta en el versículo 25? A los santos del Altísimo, que es lo mismo, el pueblo de los santos. Y en ambos casos se coincide en ver
que el periodo es por tiempo, tiempos y medio tiempo. En ambos casos vemos esa relación única, coincidente. Tenemos entonces el segundo nombre. El tercer nombre. El primero, nuestro nombre base, tiempo, tiempos y medio tiempo. El segundo, los 1260 días. Y ahora vemos el esparcimiento, ¿no es cierto? ¿De dónde lo sacamos? De aquí. Tiempo, y cuando se acabare el esparcimiento, mientras acá dice serán quebrantados y serán entregados en su mano, acá dice se dará el esparcimiento sobre esos santos, sobre el pueblo de los santos. Así que esparcimiento está siendo presentado dentro de las Escrituras como un nombre más que está vinculado al periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo es lo mismo que decir los 1260 días y lo mismo que decir el periodo del esparcimiento. El esparcimiento. Pero el esparcimiento tiene que ver con lo que hemos visto en los dos textos anteriores, con lo que es el quebrantar a los santos del Altísimo. ¿Tiene que ver? Y cuando se comience a acabar al esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, ¿qué tienen que ver ambas cosas? Vamos a ver. Hasta aquí tenemos entonces esto. Siguiente nombre, Hechos 8.1, y acá ya vamos a ir entendiendo. Hechos 8.1. Tiempo, tiempos y medio tiempo, esta vez persecución. ¿De dónde sacamos este término? Cuando hemos leído Daniel 12.7, la escritura en Daniel 12.7 nos decía, cuando se acabe el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, y Daniel 7.25, serán entregados en su mano los santos del Altísimo por tiempo, tiempos y medio tiempo. Así que, de acuerdo con las escrituras, este esparcimiento presentado en el capítulo 12, ahora lo hemos vuelto a tomar y lo hemos comparado en Hechos 8.1, donde se vuelve a repetir ese término y agarra y la escritura nos lo relaciona con la persecución. Vean lo que dice Hechos 8.1. Y Saulo consentía en su muerte, y está hablando de la muerte de Esteban. Y en aquel día se hizo una grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Así que el esparcimiento no es otra cosa que el resultado de la persecución. Así que si el esparcimiento es el resultado de la persecución, y la persecución hemos visto que es presentada en las Escrituras como se quebrantará a los santos del Altísimo, o se hará guerra al escuadrón del pueblo santo, entonces es lo mismo. Por tanto, nuestro siguiente nombre, que se saca en base al esparcimiento que hemos visto, que es el tercer nombre, este cuarto nombre, dado al tiempo, tiempos y medio tiempo, sin duda alguna es la persecución. Decir tiempo, tiempos y medio tiempo, decir los 1260 días, decir el periodo de esparcimiento o hablar del periodo de la persecución son lo mismo. Quinto nombre. Lo hacemos también sobre la base de esparcimiento, sobre la base del esparcimiento. Tomemos Hechos 11.19. Hechos 11.19. Y los que habían sido esparcidos, acá está el esparcimiento, y hemos visto que esparcimiento, de acuerdo al libro de Daniel 8, es la persecución. Y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación, siguiente nombre entonces, persecución o tribulación, están siendo presentados como lo mismo dentro de las Escrituras, aplicándose a este periodo de lo que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Por eso es que cuando encontremos tribulación, persecución, esparcimiento o los 1260 días o tiempo, tiempos y medio tiempo, vamos a ver que dentro de las Escrituras se trata de lo mismo, ¿correcto? He ahí lo que decía las Escrituras de parte del profeta Isaías capítulo 28, citando a Isaías las palabras directamente dadas por Dios. La palabra pues de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito aquí y otro un poquito allá. Así que, y los que habían sido esparcidos por causa de la tribulación que sobrevino en tiempo de Esteban, anduvieron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando o predicando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Así que otro nombre de lo que es el periodo de esparcimiento es el periodo de tribulación. Noten, hermanos, que estamos llevando un estudio bíblico que es consecuente a las citas y al escrito está.
Nosotros no agarramos y presentamos de frente, hermanos, este periodo es la tribulación. No. Estamos primeramente viendo conceptos. Cuando uno estudia matemáticas, y antes de poder entrar a poder hacer las operaciones y problemas, uno tiene que conocer las propiedades, sin las cuales sería imposible aún poder resolver un problema. Bien, así que hasta aquí tenemos tiempo, tiempos y medio tiempo, 1260 días, el periodo de esparcimiento, periodo de persecución, periodo de tribulación. Son lo mismo. Tenemos, por tanto, ¿cuántos nombres fuera del principal? 1, 2, 3, 4. Con el principal, 5. 5 nombres. Siguiente nombre. Siguiente nombre. Y esta vez lo vamos a hacer sobre la base de la persecución. ¿Correcto? Sobre la base del nombre persecución. Mateo 13:21. Pero como no tiene raíz en sí, antes es temporal que venida, y escuchen ahora lo que dice acá, la aflicción o la persecución. Es decir, que decir aflicción o persecución es lo mismo bíblicamente, aflicción o persecución. Por lo tanto, tendríamos este siguiente nombre, aflicción. Si esto es periodo, esto es lo que estamos viendo, es un periodo del tiempo, tiempos y medio tiempo, es el periodo de los 1260 días, es el periodo del esparcimiento, es el periodo de las persecuciones, el periodo de la tribulación o el periodo de la aflicción. Finalmente, tomamos un nombre más, que también ha sido muy tergiversado, y cada quien le ha dado su propia interpretación sin ninguna demostración bíblica. Y que nosotros vamos a ver que está estrechamente vinculado con este nombre, con este periodo, tiempo, tiempos y medio tiempo. Veamos. En el libro de San Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 21, se nos dice lo siguiente. San Mateo, capítulo 24, versículo 15 al 21. Por tanto, cuando viereis la abominación del asolamiento, también llamada abominación desoladora. ¿Qué tiene que ver esto con lo que es la persecución? Cuando viereis la abominación del asolamiento o abominación desoladora, que fue dicha por Daniel profeta, que estaría en el lugar santo, el que le entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Una abominación desoladora me va a hacer huir? Noten que la persecución tenía un propósito, esparcir, hacer huir. Y comenzaron a huir y fueron esparcidos, dice la Escritura, por todas las zonas de Asia, por causa de la persecución. Este también va a ser lo mismo, la abominación desoladora. Pero vamos a ver cómo le llama esta abominación desoladora más adelante en las Escrituras. Y eso nos va a poder dar prácticamente una idea clara de la relación que realmente existe entre lo que es este nombre, abominación desoladora, y el periodo de persecuciones, o también llamado tiempo, tiempos y medio tiempo. Entonces, huyan a los montes. Y el que está sobre el terrado, no descienda a tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo, no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Pero ay de las preñadas y de las que en aquellos días tengan cría. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora ni será. Así que si en el anterior habíamos visto esto, que lo que es el tiempo, tiempos y medio tiempo es 1260, esparcimiento, persecución, tribulación, vimos también que es aflicción. Y sobre la base de aflicción, estamos considerando ahora lo que presenta el libro de San Mateo 13:21 y San Mateo el capítulo 24, versículo 15 al 21. Aquí se repite la aflicción como tal, y aflicción está llamando a este periodo de la abominación desoladora. Pero vamos a ver que implica algo más todavía este estudio de la abominación desoladora cuando lleguemos también a poder conocer algunos detalles de este nombre presentado por el libro de San Mateo 24:15. Y que también lo encontramos en otros textos bíblicos dentro de las Escrituras. Así que de esta forma tenemos un sexto nombre presentado por las palabras de Dios. Resumiendo, tenemos que tiempo, tiempos y medio tiempo, este periodo, también se le llama el periodo de los 1260 días, o el periodo del esparcimiento, o el periodo de la persecución, o el periodo de la tribulación, o el periodo de la aflicción, o el periodo de la abominación desoladora. Así que bíblicamente estamos encontrando los nombres que tiene dentro de las Escrituras este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien, ¿qué más necesitamos conocer con respecto a este periodo? ¿Qué más necesitamos saber de lo que presenta
las Sagradas Escrituras. Bien, no nos olvidemos lo siguiente, y esto como para poder recalcar y que quede bien grabado. Hablará palabras contra el Altísimo, persecución, porque también decía los santos del Altísimo quebrantará. Y lo hemos visto también con los nombres, claro que sí, sin duda alguna, este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo es un periodo de persecución. Segundo, ¿por qué? Porque dice, serán entregados en su mano. ¿Quién? Los santos del Altísimo, lo cual implica que tendría dominio sobre ellos. Habría entonces por parte de este poder sobre los santos persecución, segundo, dominio, y tercero, por un determinado periodo, el cual ya conocemos. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Bien. Esto es lo que vemos en relación a lo que va a ser el cuerno pequeño, ¿no es cierto? El cuerno pequeño va a tener que desarrollar mucho en favor de poder lograr esto que se ha propuesto. La Escritura lo presenta como profecía sobre la base del cuerno pequeño, sobre el cual se cumplirían estos eventos. Generaría persecución, tendría dominio y por un periodo llamado tiempo, tiempos y medio tiempo, del cual también hemos visto que tiene 6 nombres adicionales que en su momento lo hemos estudiado. Bien. Además, ¿qué nos presenta la Escritura con respecto a este periodo de persecución? Pero esta vez vamos a poderlo ver a través de una línea de tiempo y poder entender cómo está constituido este periodo. Tendremos que ver puntos claves dentro del estudio de esta línea de tiempo para poder fijar los puntos de inicio y los puntos de cierre. Tiempo, tiempos y medio tiempo tiene un inicio de periodo y tiene un fin del periodo. ¿Cuándo inicia este periodo? No sabemos. ¿Cuándo termina este periodo? Tampoco. Lo cierto es que este inicio deberá caracterizarse por un evento inicial y el cierre del mismo por un evento final. Por un evento final. De tal manera que de acuerdo a las Escrituras, este periodo tiene que situarse en el tiempo. Y más aún, vamos a tener que ver a través de un estudio sobre cortes de historia de qué manera se cumplió estos eventos, tanto el evento inicial como el evento final, para poder ver la fecha de inicio y la fecha de cierre de este periodo. Algo que sí ya hemos visto y que no vamos a poder dejar de lado es el inicio del periodo, que otra vez ahorita lo vamos a recordar. Por lo tanto, hasta ahorita pareciera que estamos todavía con incógnitas en nuestra línea de tiempo, pero que vamos a ir viendo, rellenando los datos para poder contemplar cómo tendríamos la línea de tiempo totalmente acabada. No nos olvidemos, y esto lo vuelvo a recalcar, que este es el periodo de persecuciones. El periodo de persecuciones. Bien, pasemos a ver entonces cuándo se inicia este periodo de poder. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Y pasemos a ver también en qué consiste y a cuánto equivale, proféticamente hablando, qué significado tiene lo que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Al hablar de tiempo, tiempos y medio tiempo, decir persecuciones o decir 1260 días, todavía no estamos resolviendo en forma simbólica cuál es el significado que posee este periodo. Pero una cosa sí sabemos, de acuerdo al estudio que hemos hecho dentro de las Escrituras, que toda profecía, y le llamamos en su momento, porque estudiamos en su momento, toda profecía mixta, es decir, que tiene una parte de cumplimiento literal y una parte de cumplimiento simbólico, era mayormente aquellas profecías que estaban vinculadas con lo que es periodos de tiempo, o con profecías que involucraban el poder tener una cifra adjunta. Tal es así, por ejemplo, que habíamos visto, si se hablaba de un carnero de 2 cuernos, significaba eso que eran 2, sin duda alguna, pero reinos, ¿correcto? La parte numérica no cambia en manera alguna, sigue exactamente igual, es literal su significado. Si veíamos 4 bestias, son 4 reinos que se levantarían sobre la tierra. La parte numérica es invariable, su cumplimiento es totalmente literal, mientras que bestias tendría que buscarse el significado y encontramos que bestia es un reino. 4 bestias, 4 reinos. 2 cuernos, 2 reyes. 2 cuernos, 2 reinos. De igual manera, para cualquier otra profecía dentro de las Escrituras se encontraba lo mismo. Tal es así también, por ejemplo, con los 10 cuernos. Los 10 cuernos
representan a 10 reyes que se levantarían sobre la tierra, ¿no es cierto? Y que esos 10 reyes serían y significarían la división del cuarto reino, que era Roma. El cuarto reino representaba a Roma. Así, de esa manera, hermanos, encontramos en verdad que cuando una profecía mixta, se le llama mixta, es decir, porque está constituida por una parte literal, de cumplimiento literal, y una parte de cumplimiento simbólico, encontramos que estas profecías siempre se caracterizaban porque esta parte literal era numérica, ¿correcto? Numérica. Y la parte que tendría que buscársele el símbolo era aquella que era textual, la parte textual, numérica y textual. Así también podríamos ver lo que presenta la Escritura en el libro de Apocalipsis, que también vamos a tomarlo como un ejemplo dentro de nuestro estudio, Apocalipsis capítulo 17. En su momento vamos a verlo. Primero, continuemos con esta parte. Lo que vamos a ver en esta parte ahora es ¿a cuánto equivale este periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿A cuánto equivale? Todavía no vamos a buscar el significado, ¿correcto? No vamos a buscar el significado. Solamente vamos a ver a cuánto equivale. Proféticamente hablando, a cuánto equivale. Y vamos a ir por dos caminos. El primero, poder conocer solamente a cuánto equivale un tiempo dentro de las Sagradas Escrituras. Y segundo, a cuánto equivale todo el periodo. Por lo menos ya hemos visto dentro de los nombres a cuánto equivale todo el periodo, pero vamos a volverlo a retomar para poder hacer que quede bien grabado en nuestra mente. Tiempo. Y tiempo, tiempos y medio tiempo. Comenzamos con el primero de ellos. Antes recordemos nuestra regla bíblica, la sexta regla del estudio profético. Esta sexta regla nos decía un poquito aquí y un poquito allá, de acuerdo a Isaías 28:13. E Isaías 8:20 nos presenta la ley y al testimonio, que si tenemos que dar un conocimiento o tuviéramos que sustentarnos sobre la base de las Escrituras, si no hablamos conforme a ella es porque no nos ha amanecido, ¿correcto? Porque estamos en tinieblas. Si alguien quisiera dar evidencia de que quiere demostrar en qué consiste algo que está dentro de las Escrituras y no lo demuestra con una cita bíblica adicional, no sabemos cómo puede hablar de sola Escritura, no sabemos cómo puede hablar de solo el escrito está. El apóstol Pablo era claro en 1 Corintios 4:6 al decir, aprendan a no saber más de lo que está escrito. Y es lo que vamos a aplicar en esta parte. Isaías 28:13 de la Escritura nos dice, un poquito allí, un poquito allá. Y obviamente está hablando de la misma Escritura, ¿no es cierto? No habla de otra cosa porque dice, la palabra pues de Jehová les será, etcétera, etcétera. Y luego al final dice, un poquito aquí y otro poquito allá. Y es lo que vamos a hacer, comparar una cita con otra. Así se va a cumplir que estamos hablando todo conforme a esto, todo conforme a la ley y al testimonio, es decir, a las Sagradas Escrituras. Bien, además, 1 Corintios 4:6, que ya lo citamos, nos presenta que no debemos salir en manera alguna del escrito está. Así que, tanto Antiguo como Nuevo Testamento plantean los principios establecidos por Dios a través de su palabra y de cómo tendremos que entender el conocimiento bíblico profético, cómo tendremos que entender el pensamiento divino. El pensamiento divino, hermanos, está trazado aquí en su palabra. Este es el pensamiento de Jehová y Él lo ha demostrado así a través de su palabra. Isaías capítulo 55, vean lo que dice. Él lo ha enseñado de esa manera. Isaías capítulo 55. Dice lo siguiente la Escritura, versículo 8. Porque mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni mis caminos son como vuestros caminos, dijo Jehová. Pero cuando está hablando acerca de sus pensamientos, él acá nos presenta dónde están consignados esos pensamientos. El versículo 11 dice, así pues será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, antes hará lo que yo quiera y será prosperada en todo aquello para lo cual yo la envié. Así que está hablando de palabra y todavía incluso profética. Será prosperada, cumplirá lo que yo a ella le mandé, a esa palabra. Pero de esta palabra, versículos antes, ¿qué dice? Que es su pensamiento. Toda esta palabra de Dios es el pensamiento de Jehová. Así que si nosotros quisiéramos poder entender el pensamiento de Jehová, es decir, que si en una parte de las Escrituras nos habla acerca de un símbolo, vamos a suponer cabeza de oro, la misma Escritura nos tiene que dar, de acuerdo al pensamiento de Jehová, en qué consiste esa cabeza de oro o qué significa esa cabeza de oro.
Pero si nosotros como predicadores, como mensajeros, pastores o misioneros, lo que seamos, quisiéramos agarrar y predicar, dar el conocimiento sobre una base de lo que puedan hacer en nuestra cabeza, hemos cometido un error grave. Ya no estamos dejando a Jehová hablar, estamos nosotros haciéndole hablar lo que nos parece o creemos. Vean esto, si la Escritura reúne el pensamiento de Jehová, entonces tendremos que recurrir a él para poder buscar entender cualquier otra parte de las Escrituras donde Dios se haya manifestado. Si el Señor se manifiesta desde el Génesis hasta el Apocalipsis, entonces el pensamiento de Jehová deberá ser explicado solo sobre la base de lo que está desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Acá no hay hermenéutica que valga, acá no hay exégesis que valga, aunque hemos escuchado y hemos podido de alguna manera ver que hay gentes que vierten esta idea, que el hecho de presentar las Escrituras como lo estamos haciendo aquí es una forma de hermenéutica. Llámenle lo que quieran, pero de acuerdo a las Escrituras, ese término ni siquiera existía cuando Isaías, Jeremías, Ezequiel desenvolvieron y dieron el conocimiento de parte de Jehová. Es más, Daniel presenta en su capítulo 2 la cabeza de oro, y en el versículo 37 y 38 nos da la explicación y nos dice: tú, oh rey, explicándole a Nabucodonosor, tú, oh rey, rey de Babilonia, eres aquella cabeza de oro. Y no evidenciamos que para ello se haya recurrido a reglas establecidas, a principios establecidos para poder dar... Daniel no dijo: miren, he recurrido a cierta hermenéutica, he recurrido a cierta exégesis para decirle, oh rey, que tú eres aquella cabeza de oro. No, hermanos, es Dios quien le dio ese conocimiento y Daniel anotó. Así que Dios es quien da el conocimiento de cada cosa que está presentada dentro de la palabra profética a través de cada uno de los patriarcas y profetas. El apóstol Pablo, por eso no en vano decía que el espíritu del profeta tiene que sujetarse a los profetas. Aquel con que fuera el espíritu de profecía debe de sujetarse a los profetas. Y eso hizo Daniel también, a sujetarse al profeta Jeremías para poder estudiar lo que significaría ese periodo de poder que no entendía los 2300 días, ¿no es cierto? Y que él pensaba que estaba vinculado con el periodo de cautiverio de los 70 años. Bien, así de esa manera vamos a adentrarnos en el estudio de las Escrituras para poder contemplar esta presentación bíblica. Considerar el pensamiento divino es solo considerar lo que está escrito. Si queremos dar la explicación a algo presentado en la palabra, tendremos que recurrir a esa misma palabra. Y entonces podremos entender que esa palabra bajo esas condiciones es palabra poderosa, palabra prácticamente que va a tener un cumplimiento cabal. Por eso Dios dice: mis pensamientos no son como vuestros pensamientos. Y cierra diciendo: así pues es mi palabra, la cual sale de mi boca, no volverá a mi vacía, antes ella se cumplirá, hará lo que yo quiero y será prosperada para todo aquello para lo cual yo la envié. Solo de esa forma vamos a poder entender esta palabra profética y comprender los principios que Dios ha dado en esta palabra y poder saber cuánto de ella también tiene ese cumplimiento real a través del tiempo. Veamos entonces este periodo. Estamos considerando la sexta regla. Veamos algunos ejemplos que vimos en su momento acerca de esta sexta regla para ver cómo vamos a aplicarlo ahora. Tenemos entonces dos cosas. Vamos a ver cómo vimos en su momento se explicaba una palabra y vamos a ver cómo se explicaba una frase. Y van a ver que en ambos casos debe cumplirse lo mismo. Un poquito aquí y otro poquito allá. Tenemos la siguiente cita. Daniel 7:7. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en grande manera fuerte. Bien, de aquí arrancamos la palabra bestia. En el ejemplo lo hicimos, acá lo estamos repitiendo. En el ejemplo estamos sacando la palabra bestia. Queremos saber qué significa ese término. Vamos a ver que no es ningún insulto, no es ninguna falta grave a alguien, no es agarrar y de repente querer hacer acusación o querer calumniar o dar prácticamente, como dijimos al inicio, un insulto a alguien. Bestia. La extraemos la palabra bestia. Queremos saber qué significa. ¿Qué es lo que presenta las Escrituras? Solo bestia, no estamos hablando del número cuarta o cuarta bestia. ¿Qué nos dice? Dijo así, Daniel 7:23, la cuarta bestia será un cuarto reino.
Bestia, por tanto, bíblicamente es un reino. Y noten acá nuevamente lo que habíamos dicho en cuanto a lo que es las profecías mixtas. Cuando tiene una parte numérica, cuarta o cuarta bestia, acá sigue diciendo para el significado que es un cuarto, cuarto, solo que la bestia ahora es reino. Así que bestia es reino, pero la parte numérica sigue siendo igual. Si es cuarta bestia, sigue siendo cuarto reino, cuarto reino. Por lo tanto, tendríamos lo siguiente, que bestia en ambos casos es el punto de unión de la cita. Noten, en ambos casos es el punto de unión de la cita. Mientras el versículo 7 me habla de bestia y no me da el significado, el versículo 23 me habla de bestia y aquí sí me da el significado, ¿correcto? Y el significado me dice que es un reino. Una bestia es un reino. A esto se llama, dentro del estudio bíblico y que está contemplado por el espíritu de profecía, esa unión de texto a texto, versículo a versículo, se le llama por parte del espíritu de profecía también concatenación, ¿correcto? Concatenado o también eslabonado. Este es el eslabonamiento que debe existir, un poquito aquí y otro poquito allá. Ese poquito aquí, incluso el término hebreo es único en ambos casos, mientras que en el español decimos un poquito aquí y un poquito allá, en el hebreo es sersham, es decir, es lo mismo, un poquito allá, para que se entienda que se tratará de lo mismo, ha de tratar de lo mismo. Si el versículo del cual llevo el estudio dice bestia, el versículo al cual arribo para este estudio y poder entender el significado, debe contemplar también la palabra bestia, solo que en el segundo podremos encontrar el significado, ¿correcto? Siguiente ejemplo, con ese terminamos para esta primera parte y vemos por tanto que una bestia es un reino, Una frase, tomemos ahora una frase. Esta vez vamos a Daniel 7:7 también, pero de ahí sacamos algo adicional de lo que ya hemos visto. Después de esto yo miraba en las visiones de la noche, y aquí la cuarta bestia, y acá está la frase que vamos a tomar, espantosa y terrible. ¿Qué cosa significa espantosa y terrible? Noten que de un mismo versículo estamos sacando lo que es bestia, qué significa, y ahora vamos a ver espantosa y terrible, qué significa. Y en grande manera fuerte, Daniel 7:7. Por tanto, escogemos lo que vamos a estudiar, qué significa espantosa y terrible, y separamos el texto, espantosa y terrible. Pero también ahora buscamos en otra parte de las Escrituras donde se puede encontrar ese significado. Debe estar la misma palabra, pero también con el significado. Aquí no está el significado, acá solamente dice que era espantosa y terrible. Cuando vamos al libro de Habacuc 1:7, la Escritura allí sí nos presenta el significado de lo que es espantosa y terrible. ¿Qué nos dice Habacuc 1:7? Espantosa es y terrible, el mismo término, espantosa y terrible. ¿Y por qué se le denomina espantosa y terrible? Vean que ahora el significado nuevamente es haber recurrido a la palabra, haber tomado lo que el pensamiento de Dios dejó en claro. Si toda la palabra profética es la iluminación de Dios, porque los santos hombres hablaron inspirados por el Espíritu Santo, inspirados por Dios, entonces debe ser Dios mismo quien tiene que darnos el significado. Acá no hay pastor, no hay misionero, no hay predicador, no hay erudito, teólogo, qué sé yo, que tenga potestad para poder agarrar y explicar las Escrituras por sí mismo. Dios se ha encargado de dar el sí, porque sabía que cada uno de los seres humanos tiene un pensamiento tan diverso, que si dejamos la explicación a los 7.000 millones de habitantes de la Tierra, o un poco más, tendríamos más de 7.000 millones de interpretaciones. Es que es la pura verdad. ¿Por qué hay tantas religiones en el cristianismo? Porque no hacen caso omiso al principio divino, de que la explicación, de que el entendimiento es de Jehová. Génesis 48, ¿qué decía también esa regla bíblica? Nos decía, no son de Dios las interpretaciones, son pues de Dios. No le competen en manera alguna al hombre. Pero existe un grupo presentado por el profeta Jeremías capítulo 23, que no se va a abocar a las Escrituras, que va a dar una interpretación antojadiza a los asuntos que Dios ha presentado en su palabra. Y va a presentar como que Dios lo ha dicho, cuando Jehová nunca había hablado tal cosa, dijo a través del profeta Jeremías. Vean lo que dice, Jeremías capítulo 23, versículo 16. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los falsos profetas, aquellos que os enseñan profecía y os hacen desvanecer, hablando
profecías o visiones tan solo de su propia cabeza y no de la boca de Jehová. O sea, hay muchos que de acuerdo al profeta Jeremías van a enseñar profecías y solamente en base a lo que nazca de su propia cabeza. Y termina diciendo y no de la boca de Jehová. Ese término y no de la boca de Jehová también significa y no de la palabra de Jehová. Hablar de la boca, así nos dice Proverbios 2:6, 2:10. La Escritura dice, toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Cristo enseñó eso. El hombre no solamente vivirá de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que acá va a haber llamados mensajeros, se van a hacer llamar profetas de Dios, se van a hacer llamar los enviados que traen conocimiento del cielo, pero que solo van a darle una explicación en base a lo que nace de su propia cabeza y no lo que nace del escrito está. Aquí bestia, ¿qué significa? Dice la Escritura, un reino. Una cuarta bestia, un cuarto reino. ¿Qué significa espantosa y terrible? Y acá encontramos, dice espantosa y terrible, porque de ella misma va a salir su propio derecho y su poder. Así que bíblicamente, espantosa y terrible, la Escritura nos explica que significa que ella saldrá su derecho. De ella. E increíblemente esta cuarta bestia presentada en el capítulo 7 de Daniel representa Roma. Y de ella dice, increíble, será espantosa y terrible porque de Roma saldrá su mismo derecho. Y es increíble porque ese derecho, la Escritura presenta que lo abarcaría toda la tierra. Y es el derecho romano el que está establecido y que ha crecido grandemente a través de todos los derechos internacionales y los derechos de las muchas naciones que hoy en día tenemos. De ella misma saldría su derecho y se expandiría a toda la tierra, como vamos a ver en su momento también en un estudio posterior. Finalmente, para esta parte, encontramos que también aquí existe un eslabonamiento. Espantosa y terrible, Daniel 7:7, espantosa y terrible, Habacuc 1:7. Y el significado se da en el libro de Habacuc 1:7, donde dice que espantosa y terrible es que de ella misma sale su derecho. Así de esta manera, dentro de la obra del tercer ángel, aquí nadie explica las Escrituras por su propia cabeza. Dentro de esta obra del tercer ángel se cumple estrictamente que lo que Dios ha dicho debe de ejecutarse. Aprendan a no saber más de lo que está escrito. Aprendan a no saber más de lo que está escrito. Así que si alguien viniese diciendo que es de parte de Jehová, si alguien viniese diciendo que es el pastor, el mensajero, el misionero, el teólogo, el enviado de Dios, y no se remite a dar una explicación de aquello que presenta sobre la base del escrito está un poquito aquí y un poquito allá, nos está engañando. Es un falso profeta, como dice la Escritura en Jeremías 23:16. Jeremías 23:16, por lo tanto, son aquellos que presentan y dicen que van a dar conocimiento de Dios cuando solamente dan una explicación en base a lo que nace en su propia cabeza. Y todavía encima dicen, Jehová ha dicho, Jehová ha hablado, versículo 30 y 31, vean lo que dice. Por tanto, yo he aquí, dice Jehová, contra los falsos profetas que hurtan y roban mis palabras, cada uno de su más cercano. He aquí yo contra los falsos profetas, dice Jehová, que endulzan sus lenguas y dicen, Jehová ha dicho. Endulzan sus lenguas diciendo, Jehová ha dicho. Mucho cuidado, por tanto, hermanos, con los que dan una explicación de las Escrituras. Y para explicar algo de ella, jamás se remiten a la palabra de Dios para dar esa interpretación o ese conocimiento. Bien, sobre esta base entonces nosotros vamos a cerrar nuestro estudio para esta parte de la tarde. Sobre esta base tenemos entonces que espantosa y terrible es que ella elabora su propio derecho. Bueno, ese es uno de los puntos claves que presenta Habacuc 1:7. Bien, conociendo ahora cómo se debe interpretar, pasemos a ver cómo se debe conocer lo que es tiempo, tiempos y medio tiempo. Notemos que dentro de las Escrituras existen lo que es equivalencias proféticas o sinónimos proféticos, pero también existe lo que se llama significado profético. Cuando hablamos de bestia y encontramos reino es significado profético. Si decimos una bestia, Daniel vio una bestia, o decimos Daniel vio un animal, solo son equivalencias, porque ambas siguen siendo lo mismo, bestia o animal, lo mismo. Pero si dice bestia, representa un reino, encontramos entonces que el significado es aquello que nada tiene que ver con la simbología.
Una bestia, un animal, significa un reino. Bestia y reino no son sinónimos. Nada tienen que ver el uno con el otro. Y sin embargo, si la Escritura dice que una bestia es un reino, entonces ya nos está dando un significado, porque el significado es aquello que difiere totalmente de la palabra o del texto o de la enseñanza que se nos brinda. Si se habla de bestia y se nos dice reino, difiere totalmente, no es sinónimo en manera alguna, no es equivalente tampoco la palabra o el término. Veamos por tanto tiempo. Daniel 7:25, nuestro texto base, nos dice tiempo, tiempos y medio tiempo. Y extraemos la palabra tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué nos dice tiempo? El libro de Job 10:5. ¿A cuánto equivale un tiempo? Equivale, no he dicho qué significa. Equivale. Dice, ¿son tus años como los tiempos humanos? Años o tiempos, por lo tanto, son igual. Acá está en plural. Años igual tiempos, ¿no es cierto? Años igual tiempos. Por lo tanto, en singular sería un tiempo igual un año. Solo es equivalencia, no es significado, ¿correcto? Solo es equivalencia. Así que bíblicamente un tiempo es igual a un año. ¿Dónde encontramos la interpretación de lo que estamos presentando? Dentro de la misma palabra. Esta es toda la palabra de Dios. Este es el pensamiento de Dios. De esto Dios dijo que su palabra, la cual fue dada a sus siervos los profetas, y antes esa palabra lo que Él quiere y será prosperada en todo aquello para lo cual Él la envió. Por lo tanto, tenemos que un tiempo igual un año. Job 10:5 que acabamos de leer. Así de esta manera si tendríamos lo siguiente. Si tenemos lo siguiente, tiempo, sería un año, ¿no es cierto? Tiempo un año. Luego, esto en días sería 360 días dentro del contexto judío en el que se dio. 360 días, porque no existían todavía en ese tiempo los años de 365 días, ¿no es cierto? Eso posteriormente vino cuando se corrigieron los calendarios, ya estando establecido el Imperio Romano, primero con Julio César y luego con Gregorio XIII, el calendario gregoriano. Medio año, porque un tiempo es un año, medio año, tendríamos que sería 180 días. Tenemos entonces 360 días, más 720 días, más 180 días, que es un año, 2 años, medio año, o también tiempo, tiempos y medio tiempo. Cerrando esta brecha tendríamos los resultados siguientes: 3 y medio tiempos, 3 y medio años, y también finalmente 1260 días. Y justamente es lo que vimos en el estudio de esta tarde, al poder ver los nombres. Y el primero de todos los nombres, ¿cuál era? El primero de todos los nombres era que tiempo, tiempos y medio tiempo, Apocalipsis 12:14 y Apocalipsis 12:6, también se le llamaba los 1260 días, ¿correcto? Estamos yendo por otro lado, buscando lo que significa tiempo, un año, y es lo mismo, es lo mismo. Por lo tanto, hemos arribado a una equivalencia profética, ¿no es cierto? Hasta aquí, a una equivalencia profética. Veamos ahora como periodo, y nuevamente nos vamos a remitir a lo que ya vimos hace un momento, ¿no es cierto? Ahora todo el periodo lo tomamos para poder buscar. Esta es ya una frase, era como espantosa y terrible. Esta es una frase, tiempo, tiempos y medio tiempo. Es lo que cogemos y lo llevamos para compararlo en cualquier parte de las Escrituras donde lo encontremos y podamos saber a cuánto equivale. Nuestra cita, la misma de Apocalipsis 12:14, 12:6, ¿no es cierto? Donde encontramos una mujer huir al desierto para ser mantenida por tiempo, tiempos y medio tiempo, o también 1260 días, ¿correcto? Así que yendo por el lado solo de tiempo, hemos encontrado que equivale a 1260 días. Y yendo por tiempo, tiempos y medio tiempo, que es toda la frase, también equivale a 1260 días. ¿Correcto? Tiempo, tiempos y medio tiempo, sin duda alguna, es 1260 días. 1260 días. Por lo tanto, cerramos nuestra tabla de equivalencias de la forma siguiente. Todavía no es significado, solo es equivalencias. Que el periodo de tiempo, tiempos y medio tiempo es equivalente a un año, 2 años y medio año, lo cual es equivalente a 12 meses, 24 meses y 6 meses. Increíblemente vamos a ver que la palabra de Dios presenta en el libro de Apocalipsis 13, cuando habla de la primera bestia de Apocalipsis 13, que ésta tendría poder por 42 meses. Y que también en su momento estudiamos que 42 meses, ¿a cuánto equivale? A 1260 días, porque 12 meses, 360 días, 24 meses, 720 días, 6 meses, 180 días, que son un año, 2 años y medio año. Un año, 12 meses, 2 años, 24 meses, medio año, 6 meses. Total 42 meses. Así que decir tiempo, tiempos y medio tiempo, decir 42 meses o decir 1260 días es lo mismo. ¿Correcto? Es lo mismo.
son equivalencias. Ahora, para poder llevar y arribar a un estudio que nos indique y lo que significa este periodo, ya es otra cosa. Para eso vamos a tener que ver lo que es el día por año, ¿correcto? El día por año. ¿Qué es lo que presenta la Escritura acerca de esto? El día por año, ¿por qué lo tomamos? Vamos a ver. Porque si hemos visto que la profecía del tiempo, tiempos y medio tiempo equivale a 1260 días, queremos entonces saber a cuánto equivale día. Aquí recién vamos a poder ver cuál es el significado profético de este periodo de tiempo. Recién vamos a ver. Tiempo, tiempos y medio tiempo hemos visto que es igual a 1260 días, equivalente, pero no significado, ¿correcto? Ahora 1260 días queremos ver en qué consiste. Si consideramos lo que hemos hablado de profecía mixta, vamos a ver que hay una parte numérica 1260 y hay una parte textual días. De acuerdo a lo que hemos estudiado y a los ejemplos que hemos visto, 1260 debería ser inamovible, literal su cumplimiento, intangible, intocable, así como está 1260, para el significado va a pasar también siendo 1260. ¿Pero qué? Si la parte textual era la única que necesitaba explicación, poder saber el significado profético, es a la única a la que nos estamos abocando. Porque ya hemos estudiado que todo lo que es numérico en su primera parte es invariable. Estamos hablando de profecía bíblica. No confundamos parábola profética, como a algunos les gustaría confundir. Hay mucha diferencia entre parábola profética y profecía netamente bíblica. Veamos a cuánto equivale día en el contexto bíblico. Números 14:34. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día. Ajá, o sea que cuando Dios da una profecía que va a cumplirse en un periodo de tiempo en el futuro, en el momento en que la da en días para que ésta en el futuro se cumpla en, ¿qué dice? En años. Estamos viendo aquí primeramente un ejemplo dado por Dios después de que Israel hizo el reconocimiento con los 2 espías y que algunos mintieron, 2 solamente fueron fieles, Josué y Caleb. Les dijo Dios, así como han salido a reconocer la tierra en 40 días, los 2 espías, ahora llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Así que cuando Dios da una profecía, en el momento que la da en días, para que en el futuro se cumpla en años. Primer ejemplo. Segundo ejemplo, Ezequiel 4:4-6. Ezequiel 4:4-6. Y tú dormirás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre él la maldad de la casa de Israel. El número de los días que dormirás sobre él llevará sobre ti la maldad de ellos. Yo te he dado los años de su maldad por el número de los días, 390 días, y llevarás la maldad de la casa de Israel, y cumplidos estos dormirás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días. Y escuchen lo que dice, mira, día por año te lo he dado. Y está dando un ejemplo, está dando aquí un ejemplo, por el número de los días. 390 días serán 390 años, ¿correcto? Y el lado izquierdo dijo el número de los días será la maldad, yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. Así que la explicación de parte de Dios es nuevamente la siguiente, que si Dios da una profecía que ha de cumplirse en el futuro, en el momento que le da a los profetas, se las da en días para que éstas a través del tiempo se cumplan en años. En ambos casos vemos Números 14:34 y Ezequiel 4:4-6, que se manifiesta lo mismo, profecías que Dios da en días para que éstas se cumplan en años. Así, de esta manera, ¿qué tendríamos para el caso de los 1260 días? ¿Qué tendríamos para el caso de los 1260 días? Veamos. Que si Dios dio la profecía de 1260 días, y es también en el pasado, en su momento a los patriarcas y profetas, esta profecía hacia futuro deberá cumplirse en años, ¿correcto? El número será invariable. En las profecías bíblicas que tienen parte numérica, el número es invariable. Ya hemos estudiado y hemos visto ejemplos.
Si son 1260 días, entonces esto equivale a 1260 años. Estas profecías, todas las profecías que involucran una parte numérica y una parte textual, siempre la parte numérica es invariable, ¿correcto? Vuelvo a recalcar eso y lo repito. Eso significaría entonces que hablar de lo que es los 144.000 sellados, el número es literal totalmente, es invariable. Solo hay que ver qué significa ser sellados, ¿correcto? Hermanos, ese es el resultado del estudio profético. Este no es el resultado, me parece. Yo creo que deberá ser literal o que yo ideo que puede ser simbólico. No, eso está naciendo en la cabeza de esa, es lo que le parece, lo que él cree. Otra cosa es ver la evidencia bíblica. Toda profecía bíblica donde hay una parte numérica, la parte numérica es invariable, es literal, ¿correcto? Su cumplimiento. Y la parte textual es la única que necesita una explicación y poder saber en qué consiste esa simbología bíblica. ¿Correcto? Bien, aquí lo tenemos. En el caso de los 1260 días se dio en el pasado para cumplirse 1260 años a futuro. ¿Correcto? Bien. Nuevamente aquí lo tenemos explicado, pero separado. Y encontramos lo siguiente, explico. Los 1260 días, la parte numérica es literal su cumplimiento y la parte textual es simbólica. 1260 días, 1260 años. Ustedes pueden encontrar con cualquier otra profecía. Apocalipsis 17, cuando habla de esa bestia que tiene 10 cuernos, 7 cabezas y 10 cuernos, ahí la escritura explica, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 cabezas sigue siendo invariable, 7, ¿pero qué? Cabezas son montes. ¿Correcto? Vayamos por donde vayamos en las escrituras, vamos a encontrar lo mismo. Bien, de esta manera hemos llegado al fin de nuestro estudio en esta parte. Esta profecía no ha terminado. No hemos terminado con los 1260, porque todavía no hemos visto cuándo empieza, cuándo termina, qué eventos se cumplen, de qué manera se realiza y qué es lo que aconteció. Es más, vamos a poder ver en el estudio para la siguiente clase, para el siguiente estudio, que esta profecía también en ella entró a tallar nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver que nuestro Señor Jesucristo, con lo que Él presentó en relación a esta profecía, si no lo hubiera presentado, jamás cuadraría la presentación bíblica de San Mateo capítulo 24. ¿Correcto? ¿Qué eventos están involucrados allí? Los que conocemos como el sexto sello, el sol, la luna y las estrellas. Nunca hubieran cuadrado si Cristo no hubiera presentado a este periodo de los 1260 días y hubiera hecho mención de lo que vamos a estudiar en su momento. ¿Correcto? Esto es lo que maravilla de esta profecía. Cómo es que cuadra perfectamente con solo palabras que se añadieron de parte de Cristo, palabras que se añadieron de parte de Joel, palabras que se añadieron de parte de Juan en Apocalipsis, cuando hablaron incluso acerca del sexto sello. ¿Cómo cuadra perfectamente? Vamos entonces a poder tener un estudio todavía, aún que va a continuar, acerca de lo que es el tiempo, tiempos y medio tiempo. Vamos a saber en qué consiste los 1290 y en qué consiste los 1335 días también. Que el Señor nos bendiga en esta tarde, es mi deseo y oración. Vamos a terminar con una oración para poder cerrar nuestro estudio. Invito a todos ustedes que están del otro lado de la cámara a que podamos orar a nuestro Señor, darle gracias por su palabra, pedir su santa bendición y la iluminación. Entonces nos ponemos de rodillas. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos, Señor bendito, en esta tarde por tu misericordia y bondad, por esta oportunidad que nos has brindado de poder estudiar tu palabra. Te rogamos tu fortaleza, el poder de tu Santo Espíritu para poder tener sabiduría y entendimiento, y también que nos des ese espíritu de los bereanos para poder en casa escudriñar cada una de estas cosas y saber cuánto de lo que se presenta está escrito en tu palabra, para poder asegurarnos la salvación por nosotros mismos y poder alcanzar el entendimiento que tú provees en tu palabra y poder saber a través de ella cuál es tu pensamiento, qué es lo que tú has propuesto y cómo deberemos de entenderlo. Señor bendito, acompáñanos aún en las horas que restan y en el conocimiento de tu palabra para los siguientes servicios. Sea tu bendición con cada uno de nosotros, pues te lo rogamos esto y te lo suplicamos confiando en los méritos de tu Hijo amado Jesús.
Amén. Bien, hermanos, no nos olvidemos entonces que tenemos una obra que hacer. Este conocimiento del mensaje que estamos conociendo es estrechamente vinculado con lo que es la obra del mensaje del tercer ángel. Quiere el Señor que pongamos el debido empeño en su estudio y que cada día estemos buscando un conocimiento que nos permita alcanzar, a rebasar y a seguir avanzando y subiendo peldaño tras peldaño al conocimiento que Dios requiere. No nos olvidemos entonces que estamos en una obra en la cual todos estamos invitados a participar, para poder luego, así como hemos recibido de gracia, también poder dar de gracia a otros. Estamos a través del canal El Último Llamado Divino, dando este conocimiento con un determinado propósito, la salvación de todo aquel que quiera tomarla en su mano. Dios está extendiendo prácticamente su mano. Quien desea puede tomarla, quien quiera rechazarla, libre es, totalmente libre. Además, estamos saliendo por Twitter, estamos saliendo por Facebook, por YouTube. Hermanos, estemos sintonizando y participando, estemos compartiendo el mensaje, estemos dando el conocimiento que Dios requiere para la salvación nuestra, para poder hacer posible que este conocimiento llegue a otros. Está solamente en tu mano el poder hacer un clic y poder poner compartir en ese clic. Comparte, hermanos, esta palabra. ¿Por qué? Porque el compartir hoy en día también es parte de ese evangelio. Siempre a través de todo el tiempo el compartir el evangelio ha sido parte de la obra de predicación que nos compete a nosotros. Si hemos recibido de gracia, lo cual estamos haciéndolo en forma virtual, estamos recibiendo de gracia, compartamos de gracia, que eso se llama predicar. Eso es lo que le dijo el apóstol Pablo a Timoteo, que haciendo estas cosas te salvarás a ti mismo y a quienes tú predicares. Estamos predicando, la salvación con todo está a la puerta. Que el Señor nos bendiga, es mi deseo y oración en esta tarde. Tengan todos ustedes un feliz sábado en los lugares donde se encuentren.